Carlos de Foucauld. La familia de Foucauld. Carlos de Foucauld pertenecía a una antigua familia francesa que contaba con ilustres antepasados. En los tiempos remotos de la Edad Media, un tal Bertrand de Foucauld murió en una cruzada. Otro había sido hombre de confianza de Enrique VIII, rey de Francia. Hubo hasta un mártir, ya que Armando de Foucauld, vicario general de Arles, murió víctima de la violencia antirreligiosa durante la Revolución Francesa. En el seno de esta familia de firmes convicciones cristianas, nació en Estrasburgo el 15 de septiembre de 1858, año de las apariciones de la Virgen en Lourdes, Carlos, otro de Foucauld, que con el tiempo también iba a dar que hablar. 2 meses después de su nacimiento, recibió el bautismo en la fiesta de Carlos Borromeo, su santo patrono. Pero, ¡ay!, la desgracia no tardará en llamar a la puerta de este hogar feliz. Carlos aún no tenía 6 años cuando quedó huérfano de padre y madre en el espacio de pocos meses. Será educado, al igual que su hermanita María, por su abuelo materno, el coronel Morlet. Este hará todo lo posible para rodear al niño de cariño y comodidades, a fin de atenuar el choque brutal de la muerte prematura de sus padres. Cuando el pequeño Carlos cumplió 8 años, su abuelo lo puso en un colegio cristiano, cuyo superior era un amigo. Lamentablemente, Carlitos, de inteligencia precoz y dotado de una excelente memoria, no se mostraba muy decidido a estudiar. Cada vez que volvía del colegio con su libreta de notas, no faltaban los reproches del coronel. Comienza la gran crisis. En 1870, cuando Carlos tenía 12 años, Francia fue invadida por Alemania. Alsacia, provincia fronteriza donde vivían el coronel Morlet y sus nietos, pasó a ser territorio alemán. Queriendo permanecer como ciudadano francés, el señor Morlet debió abandonar la ciudad de Estrasburgo, trasladándose a Nancy. Carlos prosiguió sus estudios en el liceo de esa ciudad. A los 14 años, según la costumbre de aquel entonces, se preparó para su primera comunión y lo hizo con bastante fervor. Cuando terminó sus estudios de humanidades, obtuvo el grado de bachiller y prosiguió los estudios de filosofía como interno en el Colegio de los Jesuitas en París. Es en aquel entonces cuando comienza la gran crisis. A los 17 años, dirá más tarde, yo era todo egoísmo, vanidad, impiedad, no anhelaba más que lo malo, era un alocado. Es natural que la juventud tenga ansias de vivir, pues es Dios quien la puso en nosotros y la hace crecer. Pero no hay que confundir el amor a la vida con los placeres que son desviaciones de la vida. Carlos no piensa más que en una existencia llena de satisfacciones inmediatas, el atractivo del lujo y del dinero, la conquista de mujeres fáciles. Es en esta vida de comodidad y de capricho donde él piensa encontrar la felicidad y arden deseos de franquear todas las barreras que frenan u obstaculizan su afán de placer. La vida de interno en los jesuitas lo aburre y solo estudia porque lo obligan. Al terminar sus estudios, es bachiller en filosofía.
Empujado por su abuelo, Carlos de Foucauld se dispone a iniciar sus estudios superiores, que han de convertirlo en un oficial del ejército, pero es tal la aversión que le produce la perspectiva de pasar otro año en los jesuitas que se hace expulsar por pereza e indisciplina, por lo que tuvo que seguir sus estudios en casa, con un profesor particular que le exigió el cumplimiento de sus deberes. Alumno en San Cyr. Carlos fue admitido en la prestigiosa Escuela Militar de San Cyr con buena clasificación. De 412 que se presentaron, él ocupó el lugar número 82. Cuando tuvo que ponerse el uniforme, no encontró ninguno de su talla, pues era gordo. Mientras esperaba que le hicieran uno a su medida, permaneció vestido de civil, con un kepis que lo hacía verse algo ridículo. Es que Carlos, en esa época, era muy goloso. En la Escuela Militar de San Cyr siguió con este mismo defecto, y cada salida era para él la oportunidad de ricas comidas, aparte que en su pieza tenía todo un surtido de paté y golosinas, que comía a toda hora, incluso cuando se despertaba por la noche. Durante 2 años, Carlos de Foucauld es cadete, estudia sin exceso y busca distracciones fuera de la escuela. Aprobado el examen final, pasa a la Escuela de Caballería de Saumur. Ahí la situación se complica. Carlos colecciona castigos a causa de toda clase de indisciplinas. Estudia cada vez menos y no piensa más que en organizar comilonas. Finalmente, lo expulsan de la Escuela de Saumur. Hijo pródigo. En el mismo año de 1878 muere su abuelo. Carlos queda libre de toda tutela y toma posesión de la herencia que su familia le ha dejado y que representa una fortuna asombrosa. Tiene 20 años y no piensa sino en darse a la buena vida. Viste siempre a la última moda y el peluquero lo viene a atender en su casa. Siguiendo el camino de la facilidad, se entrega a toda clase de desenfrenos. Como el hijo pródigo del Evangelio, se va con su fortuna, pero pierde su alma y despilfarra su vida en los placeres. Oficial de caballería en el este de Francia y después en Argelia, gasta cada vez más dinero, aparte de que comienza a vivir con una mujer de vida ligera, a la que hace pasar por su esposa. Esta situación produce un escándalo tan grande que Carlos de Foucauld es expulsado de su regimiento por indisciplina e inmoralidad. Pero eso no lo perturba en lo más mínimo y se marcha muy tranquilo a las termas de Evian junto al lago de Ginebra. Esto ocurre en marzo de 1881. Carlos tiene 22 años. Los que lo conocen piensan que todo está perdido. Un vividor más que se confundirá en la masa de sus semejantes, esperando en vano hallar la felicidad dándose a la buena vida. La conciencia alza su voz. En ese momento, ciertamente que muchos envidiaban a Carlos. Es joven, tiene buena salud, es elegante, puede ir sacando dinero sin ninguna preocupación de un cofre bien repleto. Se le ve bien vestido en restaurantes de lujo y acompañado de jóvenes alegres y muchachas elegantes,
Nada hay que le estorbe, ni en la tierra ni en el cielo. Con una broma en los labios, una mirada cómplice a una amiga y una copa de champaña en la mano, se pasea alegre por la vida. Esto es lo que todos pueden ver en esa época en la vida de Carlos. Pero en realidad las cosas no son tan simples. Solo Dios sabe lo que pasa en el fondo de los corazones. Por eso, el Señor nos dice en el Evangelio: no juzguen. Cuando uno juzga por las apariencias, es fácil equivocarse. Carlos de Foucauld lleva una vida licenciosa. Aparentemente es feliz, pero no hay paz en el fondo de su alma. El dinero y los placeres han embotado su espíritu, pero en su interior hay algo más. Lo que no se puede ver es lo que sucede cuando cierra la puerta de su habitación y se encuentra cara a cara consigo mismo. Es en estos momentos cuando todo cambia brutalmente. Su conciencia se revela. Es la voz de Dios que le habla a su corazón. Yo obraba mal, pero no lo aprobaba ni lo quería. Sentía un vacío doloroso, una tristeza que jamás he vuelto a sentir desde entonces. Una tristeza que se repetía cada vez que me encontraba solo en mi pieza, dirá más tarde. Por nada del mundo hubiera manifestado entonces esos sentimientos a sus compañeros de juergas, ni mucho menos a aquellos que le reprochaban su conducta. Él huía de sí mismo. Se apresuraba en volver a sus diversiones lo más rápido posible para olvidar este vacío interior que lo atormentaba. Es la misma situación que experimenta el drogadicto. Primero utiliza la droga para sentirse bien y después se ve obligado a aumentar la dosis para huir de sus efectos nefastos y así entra en la espiral de la destrucción de sí mismo. Las virtudes humanas reaparecen. No hace 3 meses que Carlos vive con su amiga en Evian, ante las hermosas aguas del lago de Ginebra, cuando de repente le impacta una gran noticia. Al abrir el periódico, Foucauld se entera que sus antiguos compañeros de armas se han marchado al sur de Argelia, en África, para combatir contra una tribu que se opone a los colonizadores. Al ver que sus amigos de la escuela militar parten a la guerra mientras él vegeta en la ciudad elegante de Evian, se le revuelve la sangre. No puede aceptar esta situación y sin mirar atrás, inmediatamente Carlos deja todo y corre a suplicar que lo dejen volver junto a sus compañeros, aceptando incluso renunciar a su grado de oficial para servir como simple soldado. Su petición es aceptada y Carlos parte para Argelia como suboficial, pero esta vez su determinación está tomada. Se comportará a la altura de su deber. Durante los 2 meses que dura la guerrilla, Carlos parece otro hombre. Los que lo conocen desde antes no pueden creerlo. Su amigo Laperrine confirma con su testimonio que soportaba alegremente toda clase de privaciones y peligros, y de todas las comodidades en que vivía antes, solo conservaba su provisión de cigarrillos preferidos y algunos libros. ¿Cómo explicar este cambio repentino? Sin lugar a duda, había reflexionado mucho y ahora veía claro que su vida desordenada no lo llevaba a ninguna parte. Es que cuando uno quiere el bien
y pone en eso toda la fuerza de su voluntad, el Señor lo acompaña siempre. Lleno de un espíritu nuevo, estimulaba a sus hombres con su presencia. Era realmente un jefe que arrastraba con el ejemplo. De hecho, no había vuelto a encontrar la fe cristiana todavía, pero, por lo menos, las virtudes humanas reaparecían en él y le abrían el camino. Cuando realizaban largas caminatas, atravesando el desierto, y llegaba la hora del reposo, Carlos se preocupaba primero de sus soldados, olvidándose de sí mismo, y practicaba sin saberlo lo que nos enseñó Jesús, que el que manda debe ser el primero en servir. En esta nueva vida había descubierto la alegría que se experimenta cuando uno se entrega a los demás con generosidad. La otra experiencia impactante para él había sido la vida sobria que impone la soledad y la rudeza del desierto, despojándolo a uno de todo lo artificial. Él, que antes se mostraba aficionado a la vida cómoda, cliente de los restaurantes de lujo, comía ahora la pobre comida cotidiana del soldado de primera línea y lo encontraba todo a su gusto, sin quejarse nunca. La fascinación de África. Cuando la calma quedó restablecida, Carlos de Foucauld estaba totalmente conquistado por las atracciones del África. Ahora no tiene más que un solo deseo: lanzarse a fondo en el descubrimiento del mundo musulmán. El Islam, dirá más tarde, ha producido en mí un profundo cambio. El encuentro con esta fe, con estas almas que viven continuamente en presencia de Dios, me ha hecho entrever que hay algo más grande y verdadero que las ocupaciones mundanas. Es que la religión musulmana invita a adorar a un Dios poderoso y trascendente, prosternándose públicamente 7 veces al día ante él. El musulmán sabe adorar, pero desconoce al Dios revelado como Padre por su Hijo Jesús. De todos modos, este ambiente religioso influyó mucho en el alma de Carlos. En el siglo XIX, la fiebre de exploración del planeta está en pleno apogeo. En todas partes, los cartógrafos están preocupados por hacer un mapa científico del globo, sobre todo de las regiones inexploradas de los 2 polos y de las inmensidades de África. En esta época, Marruecos, país altamente civilizado, situado en la costa mediterránea, era casi ignorado. Más de las 3/4 partes del territorio eran desconocidas por los cartógrafos europeos. Ese magnífico mundo permanecía como un país prohibido, y todo viajero reconocido como extranjero corría el peligro de ser muerto, acusado de espionaje. Carlos eligió ese país para explorarlo. No teniendo misión y pudiendo obtener un permiso, rompe con el ejército por segunda vez, pero esta vez es él quien presenta su renuncia y decide partir por su cuenta como explorador libre. Su familia y sobre todo su tía Inés Moitessier ponen el grito en el cielo, considerando que es una locura peor que las anteriores. En el momento en que Carlos toma la vida en serio para lanzarse en un proyecto ambicioso, su familia le impone un consejero judicial,
es decir, una clase de tutor previsto para los hijos pródigos e irresponsables. Lo más sorprendente es que Carlos no se ofende, reconociendo humildemente que sus barbaridades pasadas explican esta medida ahora inútil.